muy buenas a todos, muy buen viernes a todos nuestros queridos oyentes de aquel lado. Como podrán notar, mi voz no es la mejor en el día de la fecha. Me levanté y dije, ¿qué pasó acá? Pasó un terremoto, tengo unos mocos, una voz congestionada. Terrible, ya lo notan, es lo que tenemos. En fin, bueno, me imagino que del otro lado estás arrancando este viernes, tomando un café, un mate, yo acá estoy tomando un tecito y escuchando el programa de todos los viernes a la mañana de la República Popular de Punto Cero. Nosotros arrancamos el día de hoy con una entrevista a Paola Graciani, nada más ni nada menos que abogada y directora de Cero Violencia, para hablar más que nada sobre el proyecto que endurece penas por falsas denuncias. Hola Paola, ¿cómo estás? Te mandamos un saludo muy muy grande. Hola, ¿qué tal, Azul? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buen día para ustedes. Buen día. Bueno, Paola, comentanos, ¿qué es lo que hace Cero Violencia? Bueno, nosotros trabajamos hace 17 años con mujeres víctimas de violencia o mujeres, seguimos trabajando, ¿no? Con mujeres que por ahí creen que pueden estar en situación de violencia. Vos sabés que es bastante complicado para una mujer muchas veces poder reconocer o detectar que se encuentra en situación de violencia, ¿no? Es necesario romper con muchos mandatos, muchos estereotipos, muchos mitos que son los que sostienen la violencia y es necesario trabajar mucho con ellas y acompañarlas, que puedan tener también un abordaje integral para poder salir de esas situaciones de violencia. Em, Nuestro trabajo principalmente es ese, ¿no? Poder orientar, entrevistar en una primera cita, ¿no? Y luego acompañar todo el proceso de salida de la situación de violencia. Pero también hacemos otras, otras actividades que tienen que ver con el acompañamiento desde el lugar, vamos a decir, histórico-cultural. Hacemos determinados encuentros por Zoom, en donde ahí trabajamos con algunas temáticas, que son las temáticas que generalmente tienen a las mujeres enredadas o encadenadas a la situación de la violencia, ¿no? ¿Y en qué contexto surge Cero Violencia? ¿O en qué año, digamos? Cero Violencia surge en el año 2009. Em, es en el marco, de una iglesia evangélica, donde algunas mujeres de ahí nos organizamos, eh, digamos, tomando nota de la existencia, dramática de esta situación. Decidimos, bueno, junto ahora estamos en el ámbito de ACM, que es una acción, una organización, acción comunitaria, se llama, ¿sí? Ahí, tenemos varios programas para atención a, personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? O sea, existe otro programa que también, es conocido, se llama Sopa de Letras, y a través del cual nosotros acompañamos a personas en situación de calle, ¿sí? Ese es el programa Cero Violencia. Por acción comunitaria también tenemos otro programa que es el de Cero Violencia, para acompañar a mujeres que están atravesando o que atravesaron o que creen que pueden estar atravesando situaciones de violencia de género. Bien, y yendo un poco más para este proyecto de ley que quiere promover el oficialismo, ¿qué es lo que pensás que, bueno, que busca, ¿no? Con ese proyecto. Mm. Bueno, mira, la verdad que el proyecto va a contramano de la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo, ¿no? Em, Propone agravar las penas en los casos de falsa denuncia y en los casos de denuncia por abuso sexual infantil, e incluso establecer penas para los profesionales que intervengan, ¿no? Digo, a ver, es un delito que ya está penado en nuestro Código Penal. em, los delitos de falsa denuncia no tienen en su mayoría origen
en las falsas denuncias por violencia intrafamiliar y por abuso sexual, sino que el registro, que da cuenta que el índice de falsas denuncias es bajísimo, ¿sí? No estamos hablando de menos de un 3% en nuestro país y en el mundo. La ONU relevó una encuesta en la cual se determina que es menor al 3% las falsas denuncias, ¿no? En general la falsa denuncia, pero en particular la falsa denuncia por violencia de género representa menos de un 1%. Entonces, un proyecto de ley, como cualquier proyecto de ley, tiene que representar y tratar de salvaguardar, de preservar la vida de las personas y de la mayor cantidad de personas posible si está tratando una temática específica, ¿no? Bueno, por eso digo que este proyecto va a contramano de lo que está pasando en nuestra realidad, donde hoy, a marzo, tenemos 63 femicidios, casi 80 intentos de femicidios, o sea, denuncias, ¿no? Efectivas por intentos de femicidio. eh, no hay denuncias de falsas denuncias. Justamente lo que está faltando en nuestro país es poder llegar a aquellas mujeres que están viviendo situaciones de violencia mediante un abordaje integral y que hacer que esta persona pueda denunciar. Lo que está faltando son denuncias. No están sobrando falsas denuncias, están faltando denuncias reales, porque a las mujeres eh, se les ha enseñado históricamente a callarse, ¿no? A no denunciar. Y con este proyecto de ley todavía lo que se pretende es silenciarlas más o amedrentarlas, ¿no? Simplemente perturbarlas nuevamente en el pensamiento diciendo que no van a tener ninguna posibilidad si denuncian la violencia que están viviendo, eh, o si lo hacen representando a sus hijos e hijas. ¿Crees que hay algún estilo de objetivo simbólico, digamos, con este tipo de ley, con la ley de, bueno, justamente contra las falsas denuncias? ¿Algún objetivo simbólico? Callar a las víctimas, ¿no? Y además, digo, un proyecto de ley tiene que representar y salvaguardar a la mayor cantidad de gente posible de los peligros o situaciones que puedan representarse en la sociedad misma. Estábamos hablando recién, ¿no? Y digo, este proyecto de ley en realidad solamente está protegiendo a un número menos que ínfimo, ¿no? De personas que, eh, que son las que están realmente interesadas atrás de que salga este proyecto, ¿no? Es decir, no nos representa como sociedad, em, insulta de alguna manera la vida a las víctimas y a los familiares de las víctimas de femicidio. Porque vuelvo a decirte, digo, es estadísticamente ya no es discutible, porque son datos verificados y verificables, ¿no? Que las mujeres no pueden denunciar. Más del 80% de las mujeres que fueron víctimas de femicidio no tenían una denuncia hecha, no la tenían, no llegaron a hacerla. Las preguntas como legislador y como legisladora debería ser por qué el 80% de las mujeres víctimas de femicidio no logró hacer una denuncia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestras mujeres? Esa debería ser la pregunta. Un ¿Y poco, cómo sí, le facilito el acceso a denunciar? Que justamente a través de esta ley, por supuesto que crea un nuevo obstáculo para el acceso a la justicia, además de lo que ya recordemos, la postura asumida en este gobierno de financiar y recortar todas las políticas de ayuda y de abordaje en situaciones de violencia, ¿no? bueno, justo un poco por ahí quería ir. ¿Qué reformas decís que tendría que haber en el sistema judicial para justamente las víctimas, ¿no? De violencia de género? Un poco a contramano de todo lo que es la argumentación y políticas públicas del gobierno. Pero bueno, ¿qué sentís que, o cuáles son los mecanismos que tendrían que fortalecerse, ¿no? Institucionalmente para que las denuncias efectivamente lleguen, para que las víctimas
sean protegidas por el Estado, haya una respuesta. Bueno, es bastante lamentable tener que decirlo, pero es necesario arrancar mínimamente por la ley Micaela, ¿no? Digo, es vergonzoso decirlo porque es una ley que le dice a los jueces, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo que lean, estudien y vean la realidad. ¿No? Es decir, es una ley que además fue y es rechazada, ¿no? Pero que es parte de nuestra dolorosa historia, en donde asesinaron a una adolescente porque el Poder Judicial falló equivocadamente, ¿no? Y yo digo, ese error en el fallo, que lo dejó libre al abusador y después asesino de Micaela, ese fallo es producto, por un lado, del patriarcado, ¿no? Por un lado, como sistema mismo, el patriarcado, ¿sí? No es tan grave, ¿no? O sea, se minimiza y se puede vulnerar la vida de las mujeres. Nunca el patriarcado lo ve como muy grave. Quizás hasta lo ve como necesario y disciplinador para las mujeres, ¿no? Y lo quiere dejar así como un ejemplo permanente. Entonces, en el Poder Judicial, tanto en el área penal como en el área civil, lo primero que falta es perspectiva de género. Y cuando hablamos de perspectiva de género es conocer datos, no estamos hablando de ideologías, estamos hablando de conocer datos que nos atraviesan y que si no los ven, lo único que está haciendo el Poder Judicial es em, vulnerando, ¿sí?, a las víctimas, a las mujeres, y digo, hay algunas mujeres que por ahí todavía no lo ven, pero la mayoría ya sabemos, y los hombres también, digo, que la preocupación del proyecto, de la diputada Lozada no solamente, eh, involucra los derechos de las mujeres, involucra también los derechos de los hombres a tener a sus mamás, a tener a tu amiga, a tu prima, a tu cuñada, digamos, es el derecho a la vida, ¿sí? Este proyecto va en contra del derecho a la vida, ¿no? Directamente, porque no se entiende cómo en vez de enfocar en la protección, enfoca en la desprotección o en la creación de un nuevo obstáculo, ¿sí? Sin dejar de percibir que esto eh, realmente interesa a unos pocos, ¿no? Y en un contexto muy, muy particular. Pero no nos interesa a la mayoría de las mujeres, no nos interesa a la mayoría de la sociedad. ¿Por qué? Porque duplica el riesgo, expone a la mujer a mayores miedos. Nosotros en Cero Violencia, como te decía, hace 17 años que trabajamos con mujeres y tenemos encuestas hechas en donde las mujeres, donde les preguntamos cuál ha sido el obstáculo que han encontrado para poder denunciar. Básicamente les preguntamos por qué no denunciaron. Y una de los motivos mayormente señalados es la vergüenza, ¿no? O sea, todavía estamos dando vueltas para llegar a la justicia, todavía estamos dando vueltas en que no quiero hablar de esto porque me da vergüenza, porque soy una mujer maltratada y no lo quiero ser, no quiero estar ahí, ¿no? Es decir, por eso cuesta tanto que se llegue a hacer la denuncia y por eso va a provocar un desaliento total, un proyecto de ley que encima agrave hacer la denuncia, porque digo, nos cuesta arribar a la denuncia porque hay que vencer muchos obstáculos y entre esos obstáculos uno que vos acabás de marcar también, que es la desconfianza en el sistema judicial, es decir, voy a denunciar y no va a pasar nada, ¿no? Ese es otro obstáculo para vencer. Bien, Paola, última preguntita más de difusión. ¿Cuáles son las redes de Cero Violencia? Bueno, tenemos por Instagram nuestro, em,
no me sale. Es arroba cero violencia. Lo que quería aclarar y me quedé trabado, para que nos puedan seguir, trabada es que ser es con S, ser de ser humano. Entonces es arroba ser o violencia, todo junto y en minúscula, arroba cero violencia, con S al final. Y ahí nos pueden encontrar por Instagram o por Facebook, y también nos pueden ubicar en un celular por WhatsApp, ¿sí? Ahí yo ya te voy a pasar el número. Dale, pásanoslos y yo después lo comento al aire. Ahí está, ya lo tengo, 11 56 26 63 43. Ahí nos Buenísimo. pueden escribir cualquier persona que considere que puede estar atravesando situaciones de violencia o que ya atravesó situaciones de violencia, para que podamos conocerla y acompañarla. Genial. Bueno, buenísimo. Paola, muchísimas gracias por la nota, por tu tiempo. Te mandamos un saludo muy, muy grande de parte de todo el equipo del Noti y de Punto Cero. Un beso enorme para ustedes. Gracias. Buen fin de semana. Bueno, ahí estuvo Paola Graziani, abogada y directora de Ser o Violencia, y nos estuvo pasando las redes sociales de Ser o Violencia y también su número de WhatsApp, que más tarde volveremos a repetir. Por acá continuamos con más Noticero. Tenemos muchísimos audios hoy en el día de la fecha, por suerte. Y ahora continuamos con un audio de Luana Jiménez, que nos va a estar contando sobre la historia del cine. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a estar trayendo muy brevemente la historia del cine, comenzando por el siglo XIX con los hermanos Lumière. A mediados de 1895, estos hermanos proyectaron en París una serie de imágenes en movimiento, presentando la salida de los obreros de su fábrica y la de un tren llegando a la estación. Para la época esto fue completamente revolucionario y les dio tanto miedo a los espectadores que tuvieron que salir de la sala, ya que pensaban que se les iba a ir el tren hacia ellos. Es ahí donde comienza la historia del cine. Al principio el cine comenzó siendo de blanco y negro y mudo. Uno de los grandes actores que se destacaron en ese movimiento fue Charles Chaplin, aunque estas películas eran estilo documental, ya que no había ni planos ni tanta historia. Pero aún así se destacó la emblemática película El viaje a la luna. Luego se fue desarrollando la narrativa de las historias, el montaje en el cine. Y es ahí donde se empieza a destacar el cine americano, más que nada en un pueblo del oeste de Estados Unidos llamado Hollywood, creando géneros como lo son los musicales. Pero lo que cambiaría completamente la historia es la película The Jazz Singer en 1927, como la primer película con sonido, marcando el fin del cine mudo, trayendo más adelante el color a las pantallas, como lo fue películas como El Mago de Oz en 1939, y en 1937 vendría a los cines Blancanieves y los Siete Enanos, como uno de los primeros largometrajes en la animación, siendo de esta forma en los años 20 y 30 la época dorada del cine. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, crean nuevos movimientos, rompen con este cine clásico y tradicional. Comienza el cine más libre, más crítico y artístico, no un poco más crudo, más real y no tan perfecto, dejando de lado un poco el espectáculo y llevándolo un poco más a la realidad. Fue desarrollando la tecnología, efectos especiales digitales, plataformas de streaming y producciones globales. De esta forma, a través del paso del tiempo, del desarrollo, llegamos a que el cine sea lo que conocemos hoy en día, y aprendiendo que el cine es la historia de cómo aprendimos a contar nuestras historias a través de imágenes. Espero que les haya gustado este breve resumen de lo que fue la historia del cine. Nos vemos el próximo viernes. Chau. Buenas, acá Nahuel Isela Muscato con la información del fútbol femenino. Hoy tenemos que empezar con la primera división, que vuelve luego del parate de la Liga de Naciones, donde Argentina pudo conseguir 2 victorias y un empate en la clasificación a la Copa del Mundo de Brasil de 2027.
Tras eso entonces vuelve a disputarse esta primera división, en este caso será la cuarta fecha de esta categoría. Antes de pasar a lo que serán los partidos de este fin de semana, tenemos que recordar cómo vienen las tablas de posiciones. Tenemos a Racing, River y Banfield, que lideran los tres con 9 unidades. Después vienen Gimnasia de Esgrima La Plata con San Lorenzo de Almagro, que tienen 7. Belgrano de Córdoba le sigue con 6. Social Atlético Televisión viene después con 5 puntos. Y luego están Boca Juniors y Newell's con 4. Al quien le siguen San Luis, FC y Talleres con 2 unidades. Huracán y Ferro con 1. Independiente, Unión de Santa Fe y Lanús, que todavía no sumaron puntos en estas 3 fechas que van. Ahora sí, lo que va a ser esta cuarta fecha de la primera división empieza el viernes a las 15:30 horas con el partido entre San Lorenzo y SAT en Ciudad Deportiva. Luego el sábado 25 a las 11, Unión y Belgrano van a estar jugando en el Estadio 15 de Abril y Boca y Gimnasia en el predio de Casa Amarilla. El sábado a las 15 horas se va a disputar el Clásico del Sur entre Lanús y Banfield en el predio Valentina Alsina. Después el domingo van a estar jugando Independiente contra Huracán en el predio de Villa Domínico a las 11 de la mañana. A las 16:30 se van a estar enfrentando Ferro y Newell's Old Boys en la cancha auxiliar del Caballito. Y también San Luis y River en la Villa Deportiva de San Luis. Van a cerrar la jornada en el estadio La Boutique, Talleres de Córdoba y Racing el lunes 27 a las 18:30. Así comienza esta cuarta fecha de la primera división de fútbol femenino argentina.